Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, con Cristian durante el repaso de la semana charlamos sobre lo que fue el discurso de la presidenta o el anuncio de la presidenta en la Cámara, en la Bolsa de Comercio, sobre el pago de la última cuota del BODE en 2012, y me parece que eso era emblemático, pero en realidad es todo un mensaje que queremos que nos conté qué es exactamente el BODE en 12, ¿no? Sí, toda medida política o toda la política se construye básicamente con dos grandes ejes: el hecho político en sí y lo simbólico de la política. Algo de esto de lo simbólico fue de alguna manera denostado durante las semanas previas a que se supiera que efectivamente el gobierno argentino iba a hacer pago el bono, el BODE en 2012, que se había corrido rumores durante meses previos de que Argentina no iba a poder enfrentar el pago. Luego se dijo de que lo iba a enfrentar pero en pesos, digamos, toda una serie de rumores y corridas que siempre vienen más o menos del mismo lugar. Decíamos, se cuestionaba de alguna manera diciendo que el gobierno iba a hacer una presentación de tipo épica de un hecho, si se quiere, más, de un hecho que, a palabra de Martín Redrado, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina, era un hecho común, decía Redrado, en el mundo cotidianamente, todos los días. Distintos estados abonan, pagan, cumplen con el abono de sus bonos y no hay ningún acto o ninguna referencia de tipo política a eso. Y acá, en este punto, es donde en principio vale la primera salvedad. Si bien es cierto que cotidianamente los estados afrontan pagos de bonos, de deudas que emiten hacia futuro, y que efectivamente van cancelando, la particularidad del caso argentino son dos. La primera es que esos bonos generalmente nunca son en el resto del mundo bonos que han sido para enfrentar una situación donde se ha birlado, donde se le ha robado, donde se le ha metido la mano en el bolsillo a la gente, como en aquella oportunidad en el año 2001, en el año 2002, respecto de los ahorros. Recordemos que había una ley de tangibilidad supuestamente de ahorros en la Argentina. Y la segunda mención que es justo marcar es que estos bonos que se cancelaron son bonos que se hicieron con fondos genuinos del Estado argentino y no con fondos que habitualmente lo que se utiliza es una bicicleta financiera donde se toma más deuda de parte de ese Estado en cuestión para afrontar vencimientos actuales. Una forma de pedalear, de bicicletear, de tirar para adelante una deuda que hace un gran negocio a las consultoras, a toda una estructura financiera que está fuertemente anquilosada en el mundo y que hace, como decía antes, este gran negocio donde cada uno de ellos tiene sus portadores de esos mensajes, donde cada una de estas empresas tienen a sus dignos representantes, que son los que nos dicen cómo va a tener el comportamiento supuestamente el sistema financiero en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y cuáles son los errores que supuestamente se cometen en la política económica argentina. Estos mismos representantes eran quienes ponían en duda el pago del bono y fueron los que en realidad encabezaron básicamente el cuestionamiento hacia la política del pago del BODE en la forma que se ha hecho, dejando o retirándose de alguna manera, y esto es el sentido del análisis político de mi parte, al sistema político argentino. No hubo actores de la política argentina que cuestionaran efectivamente el pago, porque en realidad el pago no tiene ningún punto de ataque, digamos, ningún tipo de que sea cuestionable. ¿Quién va a cuestionar que alguien honre una deuda, la pague con fondos frescos y que además en el proceso se vaya desendeudando? Sí, incluso no cumpliendo con algunos mecanismos beneficiosos que podrían haber sido, pero me parece que es parte de un ejemplo que nos da nuestra presidenta, que es pagarlo en dólar cuando lo podría haber pagado en pesos al cambio actual, ¿no? Me parece que fue una actitud. Pero yo lo que quiero rescatar en esta actitud de la presidenta son dos o tres cuestiones emblemáticas. Primero, que usó la Bolsa de Comercio para hacer este anuncio, ¿no? O sea, parecería que fue a jugar de visitante, no fue un acto en Loma de Zamora, no fue un acto en La Matanza, sino fue al corazón del mundo financiero y del mundo comercial
social de la Argentina. Por eso hablábamos de símbolo. De símbolo. Y después este otro tema donde se presenta tan claramente, porque entre otras cosas la presidenta hace otro anuncio. Y entonces nosotros hacemos una mirada retrospectiva y nos vamos a parar al año 2001, 2002 y notamos eso que vos hablabas de la bicicleta y el pedaleo financiero, que me parece que es más cercano que lo que fue el gobierno de la Rúa y Cavallo sobre el mega canje y ese tipo de actitudes de ir renovando la deuda. Acá se cancela. Y también digamos que en ese momento lo que se le hacía era sacarle el 13% de su salario, ya muy menguado, a los jubilados, y hoy también la presidenta, 10 años después, aparte de cancelar la deuda, vuelve a anunciar un aumento para nuestros jubilados. Ese segundo hecho simbólico, en ese contexto que vos marcás, tuvo y que refuerza lo que venimos diciendo de un sistema político que optó, cuando nos referimos a sistema político, nos referimos a la oposición, optó, por lo menos ante el silencio, contó con la presencia de Mauricio Macri en el acto. Digo, no es un hecho menor, aunque haya pasado desapercibido en estas famosas ideas de los consensos, de que la política se construye solamente con buen diálogo y nada más que con eso. Digo, logró sentar en la mesa, y ahí la magnitud de la medida, me parece, lo simbólico de la medida, a un personaje o a un dirigente político de la talla de Mauricio Macri, que más allá de lo que opinemos o no, representa un sector, por lo menos, de los porteños, y que buena parte de la prensa, cierta prensa de la Argentina, lo intenta proyectar como un candidato con supuestas serias chances para el año 2015 en su proyección nacional. Digo, me parece que la mayor oposición al hecho en sí no vino del sistema político, como tal vez debería haber ocurrido, sino que vino de lo que llamaríamos el sistema económico, o un sector del mundo económico, el sector financiero y el sector fundamentalmente de las consultoras, que vieron como supuestamente una cosa, intentaron mostrar como una cosa menor, un hecho que tiene mucho de importancia política y de simbolismo político, porque efectivamente la política no se construye solamente con lo que podamos hacer cotidianamente, sino con el mensaje que se deja a la sociedad, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Sí, y hablando de estos informadores o aquellos formadores de opinión en el tema económico, también hay que recordar que en ese momento de la crisis los opinadores eran Miguel Ángel Broda, que decía en el año 2001 que con mucha suerte el dólar iba a terminar valiendo 5 pesos en ese año 2001 y con mucha mala suerte iba a terminar en 20 pesos. También Eduardo Melconian, alguien que en ese momento hacía los vaticinios para el augurio de esta política económica, es el mismo Melconian que hoy sin barba y con algunos retoques faciales sigue opinando sobre la economía argentina con cualquier desparpajo. Y el último, me parece nombrar, es Federico Sturzenegger, uno también de los responsables de esa debacle del año 2001-2002, que hoy casualmente es el director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de Mauricio Macri. Sí, una cosa así como, si se quiere, un poco loca, porque el jefe va al acto donde se reivindica el desendeudamiento y el empleado critica el desendeudamiento, digamos, cosa que tiene la política pro. Bueno, queríamos hacer esta mirada sobre el tema económico porque tuvo estos hechos simbólicos que vos nos contaste, Miguel, y me parece que estuvieron claramente expuestos en lo que fue en los anuncios de nuestra Presidente en la Bolsa de Comercio. Gracias por esta mirada sobre la realidad nacional y te esperamos el próximo martes. Esto fue esta parte de Realidad Nacional del Futuro Tiene Historia, para entrar ya en lo que va a ser el cierre de nuestro programa, que va a ser con la presencia del licenciado Emilio Ordóñez, fundamentalmente charlando el tema de política internacional, y también algunos políticos que tienen una mirada hacia otros países sin poder encontrar que realmente la mejor calidad de vida y el proyecto económico que está rigiendo hoy los destinos de la República Argentina son muy importantes. Así que vamos a ir al último bloque de política internacional y va a estar con nosotros Emilio Ordóñez. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.